tardes, estimados participantes, pertenecientes a la unidad curricular Derecho Civil tercero en la modalidad de obligaciones, en su primera parte. En esta oportunidad vamos a dar lo que es el tercero y último encuentro sincrónico, unidad o cátedra perteneciente a la carrera de Derecho de la Universidad de Falcón en convenio con el Instituto de Estudios de Investigación y Posgrado IEPSE. De mi parte les doy la más cordial bienvenida a nuestro encuentro y para esta tarde pues se dará la unidad número 4 y con esto finalizamos este primer ciclo de el derecho y las obligaciones con lo que propiamente se llaman los efectos de las obligaciones, en la cual es el nombre del tema. Bien, acá en los efectos de las obligaciones, pues prácticamente vamos a tocar dos grandes aspectos que es lo que en sí producen las obligaciones. Por un lado, que es cuando, si no se realiza la obligación o no se lleva a cabo el pago, se da lo que se llama el incumplimiento. Y por otro, si se satisface la obligación, se llama el cumplimiento. Pero dentro de ese incumplimiento está la actuación en la cual el acreedor puede ejercer contra el deudor que si no se cumple, actúa contra su patrimonio. Por ello, cuando se ve el tema de los bienes, que es lo que antecede a las obligaciones, se tiene que tener muy presente el punto relacionado con que el patrimonio es la prenda común del acreedor. ¿Y por qué el patrimonio es la prenda común del acreedor? Porque el patrimonio a la final se convertiría en ese mecanismo subsidiario, auxiliar que tiene el acreedor cuando el deudor, dentro del efecto principal de la obligación, que es cumplir, no lo hace, incumple, y de esta manera, por ese patrimonio, es que él pueda satisfacer su acreencia. Eso yo les agradezco que tomemos en cuenta ese punto, debido a que verdaderamente, pues si no partimos de ese aspecto, pues tal vez el tema del incumplimiento se nos hace un poco, vamos a decir, muy restringido pensar que solamente se incumple porque no se paga. Y de esa manera no se puede ejercer otra actuación, no. Si se puede ejercer otra actuación, lo que sucede es que naturalmente, para poder complementar que se lleve a cabo el pago, pues ese deudor tiene que tener ciertos bienes por el cual esos bienes van a ser los que van a terminar completando ese pago y de esa manera cumplir con la obligación. Bueno, buenas tardes. Aquí en este momento se conecta la estudiante Ariana Venegas, en la cual, pues, bueno, déjeme decirte que estoy con el desarrollo de la primera lámina. Entonces, por ello es que este punto del efecto de las obligaciones, pues, se debe repasar el tema del patrimonio porque a la final siempre va a terminar el patrimonio cumpliendo con el deber primordial que tiene el deudor, que es precisamente ejercer el pago.
Bueno, bien, a la conectada, buenas tardes y bienvenida. Bueno, entonces, precisamente como se estaba diciendo en la lámina anterior, el efecto de las obligaciones tiene dos sentidos. Por un lado, el cumplir. Al cumplir se satisface la obligación por parte del acreedor, pero viene el otro punto, que es cuando no se cumple, pues sencillamente viene lo que es el incumplimiento y ahí es donde el acreedor puede optar por precisamente exigir el cumplimiento a través del patrimonio del deudor. Bueno, el cumplimiento pues sencillamente la ejecución del deber del deudor de hacer el pago al acreedor. Una obligación de hacer el pago. Siempre que se ejecuta la obligación contraída, se concluye que el efecto del cumplimiento de la obligación se da en dos vertientes. El deudor queda obligado a cumplir la obligación contraída y el acreedor tiene la facultad o derecho de imponerle coactivamente al deudor que voluntariamente no ejecute la obligación contraída. Bueno, estos dos puntos en la cual, naturalmente, cuando el deudor al contraer la obligación, pues tiene que cumplir con la misma. Y eso es prácticamente casi el encabezado del 1264 del Código Civil. El deudor debe cumplir la obligación tal cual como ha sido contraída. En eso, el legislador fue muy claro y ahí tanto la doctrina como las decisiones que salen en los tribunales, cuando se ha cumplido con la obligación, pues, como se dice, el problema queda resuelto. Pero viene el mecanismo que es precisamente la parte cuando se intima al deudor a cumplir para que sencillamente voluntariamente, cuando voluntariamente no ejecuta la obligación contraída. Entonces, cuando ocurre este segundo aspecto de que el acreedor tiene la facultad o derecho de imponerle coactivamente al deudor que voluntariamente no ejecute la obligación, pues sencillamente aquí es cuando llegamos a prácticamente la parte judicial y es la llamada acción de cumplimiento en la cual si el deudor voluntariamente no cumple con la obligación, pues el acreedor acude ante el órgano jurisdiccional a exigirle por medio del procedimiento respectivo al deudor a que cumpla la obligación. Eso, pues, es precisamente, caramba, como que se nos fue en este momento el servicio eléctrico. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Entonces, eso es lo que efectivamente sucede con el cumplimiento de la obligación. Por eso es que, partiendo de la norma del 1264 del Código Civil, es donde están los dos supuestos donde se presenta el cumplimiento de las obligaciones. Primero, de la forma normal como deben cumplirse, tal cual como ellas han sido contraídas. El deudor tiene que cumplirla. Si tenía que pagar el día de hoy, pues bueno, hoy es que él paga la obligación y así cumple en especie. Y luego tenemos ese cumplimiento por equivalente, que es cuando se va a esa vía judicial y además, por no cumplirla voluntariamente el deudor, él, además de ser obligado a cumplirla producto de una demanda judicial, ahí tiene que pagar los daños y perjuicios que le ha ocasionado al acreedor la mora por su incumplimiento. Entonces, por eso es que el legislador en la norma de 1224, de 1264, prevé que ese retardo o ese incumplimiento, no haberlo hecho de la forma como debió haber sido contraída, eso se tiene que compensarle al acreedor. Y esa compensación en la cual se le debe hacer al acreedor son los llamados daños y perjuicios, en la cual se le tiene que dar al acreedor producto de el deudor no haber cumplido en especie en la fecha tal cual como había sido contraída la obligación. Espero si hay alguna cuestión que no le quede clara aquí a la alumna Arina, pues me lo haga participar y yo con mucho gusto pues
le aclaro la situación. Muy buenas tardes, profe. No So, estoy entendiendo completamente. bueno, está muy bien. Bueno, seguimos. Ahora, bueno, precisamente esa forma prácticamente obligada o en forma coactiva en la cual el acreedor ejerce sobre el deudor es producto del incumplimiento de la obligación. Y ese incumplimiento de la obligación, pues, es no realizar el acto en forma total o parcial, permanente o temporal, en la cual el deudor, pues, debe cumplir con la obligación. Entonces, el incumplimiento sencillamente se debe por una inejecución en la forma de llevar a cabo el cumplimiento de la obligación. Por eso es que se llama incumplimiento, porque él inejecuta, porque él no realiza, porque él sencillamente no paga. Eso es algo y que es tan común que sucede en las relaciones privadas que por eso, bueno, esas son unas de las casitos que por lo general tiene uno en el ejercicio profesional. Entonces, de esta definición se explican los caracteres del incumplimiento, entenderse así. El deudor viola su deber jurídico de ejecutar la obligación, es decir, sencillamente no paga. Y por la violación del derecho del acreedor a que el deudor cumpla su obligación tal cual como ha sido contraída. Claro, al no cumplir el deudor con su obligación, pues prácticamente al acreedor empieza a cercenarle un derecho, que es el derecho de recuperar su acreencia. Y esa creencia, pues sencillamente ese dinero que prestó para que el deudor se beneficiara de determinada actuación que tenía que hacer y por su no ejecución, pues le cercena precisamente el derecho al acreedor de recuperar ese dinero. Por eso, la norma de incumplimiento, pues ya la tenemos precisamente casi que finalizando primero la norma del 1264 cuando precisamente indica el deudor es responsable de los daños y perjuicios en caso de contravención. La contravención es cuando precisamente es obligado a pagarla coactivamente producto de su incumplimiento. Y el incumplimiento se produce sencillamente por no hacerlo en forma voluntaria. La primera, bueno, sí, debe contraerla y la cumple, pero cuando no la cumple voluntariamente y se obliga a pagarla, pues ahí ya empieza, entra en un incumplimiento y es obligado a que cumpla, pero por producto de una sentencia judicial. Pero sí nos vamos a detener un momentico en el 1271, porque a la final vamos a encontrar unas palabras en la cual hasta cierto modo exime al deudor de cumplir con la obligación. Es decir, él sigue con su incumplimiento, pero hay momentos que ese incumplimiento pues no pueden actuar en forma coactiva. ¿Y por qué no se puede actuar en forma coactiva? Porque hay unos supuestos, de hecho, que es lo que hace que ese incumplimiento no pueda ser reclamado. Vámonos aquí detalladamente a lo que dice la norma. El deudor será condenado al pago de los daños y perjuicios, tanto por inejecución de la obligación como por retardo en la ejecución, si no prueba que la inejecución o el retardo proviene de una causa extraña que no le sea imputable, aunque de su parte no haya habido mala fe. Fíjense aquí las compañera Ariadna y para los demás integrantes del curso, que la norma del 1271 prácticamente, claro, producto del incumplimiento, pues el deudor tiene que intimarse a que pague daños y perjuicios. Primero, cumplir con la obligación. Segundo, los daños y perjuicios por esa demora en el cumplimiento, que prácticamente es la inejecución, o que se haya demorado por el retardo. A menos que pruebe que ese retardo o esa inejecución provino de una causa extraña no imputable. Ahora, ¿qué es la causa extraña no imputable?
Y acá es donde precisamente nos vamos a detener en la siguiente lámina, porque es que precisamente la causa es para no imputable y como su nombre lo indica y lo define la doctrina, pues es aquella causa en la cual está fuera del alcance del deudor, pero producto de esa causa, pues él puede ser exento del pago de esa obligación mientras la causa extraña no imputable dure. Hay algunas que prácticamente, pues, no es que tenga un límite de tiempo, es que precisamente se presentó la causa y ya no la puede cumplir la obligación. Y el acreedor, pues, no puede obligar a que pague. Pero hay otras que sí tienen un tiempo de duración y por lo tanto, pues, al terminar ese supuesto que lo produjo esa causa no imputable, pues el deudor vuelve a quedar en un estado en el cual si no incumple, pues es obligado al pago de los daños y perjuicios y por lo tanto a cumplir por equivalente la obligación. Y cómo no, la demanda y hasta actuaría contra el patrimonio del deudor en caso de que no responda voluntariamente. Entonces, estos supuestos por el cual el deudor puede en un juicio indicar que existió una causa extraña no imputable y por lo tanto no puede cumplir con la obligación, tenemos en la cual, por lo menos, lo que es el primero y el quinto, prácticamente si se presentan esas dos situaciones, pues el deudor va a quedar exento del cumplimiento de la obligación. Por lo menos en el caso del caso fortuito fuerza mayor. El deudor no está obligado a pagar daños y perjuicios cuando a consecuencia de un caso fortuito fuerza mayor ha dejado de dar o hacer aquello que estaba obligado o ejecutado o lo que estaba prohibido. Por lo menos en el caso de que vamos a suponer, eh, aquí me voy a referir a un caso de que puede ocurrir en la cual estaba pagando una creencia producto de un préstamo y tuvo que hipotecar ese bien. Bueno, no ocurrió aquí en Venezuela, ocurrió en España, pero muchas normas españolas tienen similitud con la norma venezolana, porque nosotros, todos estos códigos es producto de la transculturización de legislaciones francesas, legislaciones italianas, legislaciones españolas, y en la cual se adaptan nuestros códigos. Bueno, lo que ocurrió en Venezuela en el año 1999. Eh, no sé si aquí la participante o yo o estaría en una edad muy, bueno, primero pues no sé cuántos años tiene usted, la participante Arianna, porque lo del 99 pues, ocurrió hace 25 años. Y hace 25 años, pues muchos bienes, sobre todo casas, edificios, prácticamente se destruyeron. Imagínense si una de esas casas, de esos edificios, tenía una garantía hipotecaria, producto de que se estaba pagando una deuda. Al quedar destruida la garantía, producto de un hecho fortuito, fuerza mayor, pues prácticamente el deudor va a quedar exento del pago de la obligación, porque él prácticamente con eso iba a responder. Era el único bien. Y si de ese bien era donde se producía para poder pagar la deuda, al quedar destruido el bien, pues ¿de dónde más va a generar ese bien? Por lo menos, ahí estuve viendo en las imágenes que mostraron mucho las redes sociales y algunos videos, cómo en esa deslave que hubo entre Valencia y una población llamada Dana en España, se llevaban los vehículos y muchos de esos vehículos yo creo que hasta se dañarían. Entonces, imagínense si uno de esos vehículos era un vehículo de transporte
público, o por lo menos hacía carreras y producto de esas carreras tenían que pagar una deuda. Al dañarse ese vehículo o al deteriorarse o prácticamente al quedar inservible producto de un hecho como lo fue esa deslave, pues naturalmente el deudor puede demostrar o puede probar que le queda imposible pagar la obligación y por lo tanto, pues él quedaría exento del cumplimiento y prácticamente se produciría lo que se llamaría un incumplimiento involuntario. Bueno, aquí en Venezuela pues no lo hemos tenido, pero que un bien se destruya producto de un terremoto, producto de una inundación, eso es imposible. Eso cuando ocurren ese tipo de hechos, pues prácticamente se produciría ese llamado incumplimiento involuntario, la causa extraña no imputable y cómo el acreedor exige el pago de esa deuda. Eso prácticamente va a ser imposible que recupere ese dinero. Ahora, con respecto al hecho de tercero, al hecho del príncipe y al hecho del acreedor, bueno, en el caso de la pérdida de la cosa de vida, eso también es otro caso de que se produzca incumplimiento voluntario, porque al perderse la cosa que fue objeto de ese préstamo, pues prácticamente el deudor no puede reponer ese bien, o por lo menos le es difícil poder cumplir con la reposición de ese bien. Por lo tanto, pues, este, se produciría ese incumplimiento involuntario y prácticamente desde el punto de vista coactivo, el acreedor es imposible que se pueda ejecutar una sentencia sobre un bien que se ha perdido. Eso sería imposible. Ahora, con respecto al hecho del tercero, el hecho del príncipe, el hecho del acreedor y la culpa de la víctima, aquí son momentos en los cuales, mientras dura la causa extraña no imputable, producto de estos hechos, el deudor queda exento del pago de la obligación. Al cesar estos acontecimientos, pues ya el acreedor puede de nuevo tener la posibilidad de exigir el cumplimiento del deudor, bien sea en forma voluntaria, que sería lo ideal, o si no, en forma forzosa, en forma coactiva, a través de una sentencia judicial. ¿Por qué le digo que esto sí tiene limitaciones? Porque al desaparecer el hecho, por lo menos el hecho de un tercero que impide el cumplimiento de la obligación, es que al el tercero ya separarse de ese impedimento, pues el deudor tiene que volver a cumplir. Lo mismo con el caso del hecho del príncipe. El hecho del príncipe son actuaciones de la administración pública, en la cual producto de decretos, producto de resoluciones, producto de reglamentos, puede dictar una medida que por un determinado tiempo no se pague una obligación. Bueno, lo más cerca que tuvimos fue con la pandemia del COVID. Con la pandemia del COVID, sobre todo, quienes tenían préstamos todo a nivel del comercio y quienes pagaban cánones de arrendamiento, sobre todo de inmuebles, de inmuebles de uso comercial, mientras duró el decreto de la pandemia del COVID, a esas personas se les exoneró el pago de alquileres y de cuotas de préstamo durante el tiempo que duró la pandemia. Cuando terminó ya la pandemia y se eliminó el decreto, ahí sí, esa gente tenía que seguir pagando. El inquilino, sus cánones de arrendamiento y el deudor, el préstamo por el cual tenía su negocio. Eso más que todo operó fue en el aspecto comercial. En el aspecto personal no se dio, pero en el aspecto comercial sí. Entonces, cuando terminó el decreto, cuando ya el decreto lo derogaron, porque ya no había ya infestados ni nada por el estilo, y ya la gente se vacunó y todo eso, vuelve la obligación normal y ahí el deudor sí tenía que pagar su acreencia. Igualmente con el hecho del acreedor y con la culpa de la víctima. Entonces, en el caso 1 y en el caso 5, el caso fortuito, fuerza mayor y la pérdida de la cosa de vida, acá sí prácticamente el deudor pues quedaría exento porque recuperar el bien producto de un terremoto o producto de una pérdida, pues eso es imposible. Y
el acreedor pues no vería satisfecha su acreencia. Pero en los otros, una vez extinguida la causa extraña, como el hecho del tercero, el hecho del príncipe, el hecho del acreedor y la culpa de la víctima, pues ahí sí, una vez finalizado esa situación, el deudor tiene que seguir pagando su acreencia y el deudor, perdón, el deudor pagando ese crédito y el acreedor recuperar su acreencia, puesto que por esas situaciones la persona no puede quedar, como se dice, que elevada su obligación. Y finalizamos ya todo esto relacionado con los efectos de las obligaciones, con tres acciones en las cuales pues se llevan a cabo a los fines de proteger el crédito cuando el deudor pues evada su obligación. Una de ellas es la acción por simulación, en la cual muchas veces se presentan situaciones donde precisamente el acreedor, producto de una negociación simulada que el deudor hizo con el tercero, puede apartarse o tratar de evadir una acreencia en la cual el acreedor vaya a ejercer desde el punto de vista judicial a los fines de que esa operación se anule y el bien pueda ser objeto de pago de esa obligación, en la cual, claro, generalmente, pues esto sería en caso de bienes que no hayan sido protegidos o no hayan podido ser sometidos a una garantía por parte del acreedor para que el deudor no evada su obligación. Generalmente cuando se llevan a cabo préstamos con garantía hipotecaria, pues siempre el acreedor va a asegurar con la hipoteca de que ese bien no va a ser evadido. Pero hay alguna situación en la cual puede ser que la deuda creció bastante, los intereses y toda esa cuestión, entonces el bien no alcance y se tenga que acudir a otros bienes y sobre esos bienes se pudo haber producido una, una venta por simulación, por ahí el acreedor puede tener precisamente la posibilidad a través de esta acción de simulación para anular esa operación, que el bien entre al patrimonio del deudor, se convierta en prenda común del acreedor y por lo tanto, pues el deudor, perdón, el acreedor pueda satisfacer su acreencia. Eso es lo que más que todo puede suceder con la acción de simulación. Si la participante alguna cosita que me entienda, todavía tenemos tiempo, me aclara porque estos son situaciones que se ven muchas veces cuando generalmente hay situaciones en que se introduce el tercero y ahí es donde este, se puedan producir muchas veces desórdenes y con eso evadir derechos de los acreedores, porque estas acciones lo que protegen es que el acreedor no quede burlado. Eso es lo que sucede. ¿Sí? Por eso es que cuando se hace una venta por simulación y en esa venta existe un acreedor que necesita reclamar ese crédito porque las obligaciones deben cumplirse y uno de los efectos o de las consecuencias en la cual conlleva a que cuando la obligación no se cumpla es qué mecanismo voy a ejercer para poder recuperar ese crédito. Entonces, cuando a veces mucho deudor, a los fines de salirse
del problema terminan haciendo, en muchos casos, ventas en las cuales distraen el bien. Porque, ¿qué sucede con esto de la acción de simulación? Que la acción de simulación lo que hace es sencillamente sacar ese bien que forma parte de la prenda común del acreedor para hacer que el acreedor después no tenga cómo reclamar. Eso es lo que más que todo sucede con la simulación. Entonces, ¿qué es lo que persigue la simulación? La simulación lo que persigue es anular la operación, hacer que el bien vuelva a el patrimonio del deudor y de esta manera el acreedor pueda, desde el punto de vista de la acción judicial, si el deudor no le paga como debería pagarle, entonces actuar sobre ese bien. La acción pauliana, esta es una acción que la encontramos en el 1279. Los acreedores pueden atacar a su propio nombre los actos que el deudor haya ejecutado en fraude de sus derechos. Se consideran ejecutados en fraude de los derechos de los acreedores los actos a título gratuito del deudor insolvente al tiempo de dichos actos o que ha llegado a hacerlo por consecuencias de hecho. Bueno, mire, aquí la norma precisamente lo que nos indica es que hay momentos que los acreedores, perdón, los deudores pueden realizar actos en la cual cometen fraudes, es decir, utilizan a terceras personas que igualmente desvían o hacen desaparecer el bien objeto de esa obligación. La acción pauliana sí tiene más que todo cuando no se cumplen negocios jurídicos por el cual deben realizarse, como lo es el caso cuando no se cumplen con las ventas. Las ventas ya pronto, una vez que se apruebe obligaciones, ustedes van a ver lo que es contratos. Y dentro de los contratos está uno que es uno de los contratos más solemnes y más debatidos que existe en el mundo jurídico, como lo es la venta. ¿Ve? La venta es ese contrato en donde se corona cuando el esfuerzo se ve satisfecho. Porque muchas veces, bueno, ahorita porque en Venezuela no tenemos ese espíritu del ahorro, ¿eh? No es que no lo tengamos, el espíritu lo tenemos, el asunto es que los dineros no alcanzan. Y cuando no alcanzan los dineros, pues, ¿cómo uno puede adquirir bienes y servicios? Pero si en algún momento ya podamos ver una luz en la economía, en el saneamiento de la economía, y se recupera de nuevo el crédito, pues una de las formas en la cual se adquieren los bienes y servicios es a través de los créditos. Y mayormente las personas pues nos esforzamos en, bueno, ir cancelando y cancelando para poder obtener el bien. El asunto es que naturalmente pues cuando uno reciba pues sea el bien que le brinde esa utilidad por el cual se lleva a cabo la operación. Con la acción pauliana, ¿qué es lo que muchas veces puede suceder? Que se hagan actos en la cual, pues, determinen que el comprador no accede a ese bien. Es decir, actos que conllevan a lo que es el fraude desde el punto de vista de la concepción del delito de fraude en el derecho penal y el acreedor en realidad se vea imposibilitado contra hacerlo. Entonces ahí habría la responsabilidad de dos. Por un lado, el deudor que realizó actos que conllevó al fraude y por otro lado, el haber utilizado a una tercera persona para que llevara a cabo ese fraude. Entonces, cuando se desvía precisamente opción, la opción de lo que se quiere, que es que se cumpla con la obligación o que se pague el crédito y se lleva a cabo actos que conllevan a un fraude, pues ahí es donde
está esta acción, que es una acción proveniente de un jurista romano llamado Paulio, para poder recuperar el bien y de esta manera poder exigir el pago de ese crédito. Porque, ¿qué es lo que se pretende muchas veces buscar? Por lo menos que el objeto no quede evadido. Eso es lo que se pretende buscar. Entonces, naturalmente, pues ahí tenemos de que la acción pauliana, además de la simulación, que busca muchas veces hacer que ese bien no pueda ser atacado, aquí en la acción pauliana, además de un fraude, es realizar actos por el cual el bien también, el objeto desaparezca, producto precisamente de actuaciones ilegales como lo es un fraude. Y está la acción oblicua, que aquí en realidad no entra lo que es desaparición de bienes y esa cuestión, sino lo que la acción oblicua es una acción como más directa, en la cual, como lo dice aquí en el material, por medio de esta acción se puede obtener el pago de lo que es debido, ejercer los derechos y acciones de su deudor, salvo que sean exclusivamente personales de esto. La norma del 1278, los acreedores pueden ejercer para el cobro de lo que se les debe, los derechos y las acciones del deudor, excepto los derechos que son exclusivamente inherentes a la persona de su deuda. Bueno, acá casi con acción obliga se puede decir que hay como una subrogación del acreedor en la persona del deudor. Es decir, el acreedor a la hora de la verdad no demandaría directamente a su deudor, sino que demandaría al deudor de su deudor. Me explico. Y ya tenemos el poco tiempo que nos está participando la señal. A tiene una creencia con B, pero a su vez B tiene una creencia con C de ese mismo monto. ¿Qué sucedería? A tendría que cobrarle a B, pero como B a la vez tiene un cobro hacia C, pues por medio de esa acción, en vez de cobrarle a B, le cobra a C. Porque C, al pagarle a B, B tiene que pagarle a A. Entonces, ahí puede directamente A, en vez de cobrarle a B, le cobra a C. Porque al fin y al cabo, la creencia se basa, es casi sobre lo mismo. Bueno, hasta aquí alguna pregunta. La de la participante y bueno, bien. Bueno, esta actividad será presentada ya en el periodo del 25 de noviembre al 1 de diciembre. Es más, esta actividad se lo hago a través de un ejercicio casi que práctico, porque estos son situaciones de casos. ¿Ve? Por lo menos con esto de las creencias es algo que se presenta mucho y sobre todo cuando ya ustedes empiezan a ver contratos, que la verán dentro del quinto, sexto, para el séptimo, octavo trimestre, que ya empiezan a haber contratos, ya precisamente como el contrato es la fuente de la obligación por excelencia, ahí es donde precisamente se va a materializar todos estos elementos de la obligación. Por lo menos las ventas se presentan muchas situaciones donde se ejercen obligaciones. Los arrendamientos, dígame los arrendamientos, que eso prácticamente son casi todos los meses que existe obligación. Acreedor, arrendador, deudor, arrendatario. Esos son los dos contratos muy típicos donde se generan obligaciones. En la venta, en el arrendamiento. El préstamo, bueno, el préstamo por excelencia, pues su misma palabra lo indica al prestar, ahí se constituye directamente lo que es la garantía de la hipoteca, que es lo que más asegura al acreedor
el cobro de su acreencia. En caso de no pagar el deudor, pues se actuaría contra el bien a través del llamado procedimiento de ejecución de hipoteca, juicio especial de ejecución de hipoteca. Bien, y así sucesivamente con este tipo de contratos que son los que más se utilizan y son los que más generan obligaciones.